Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites. Bienvenidos a Entrevistas Cascabel. Nos encontramos con el doctor Marco Morales Andrade, experto conocedor de la materia del seguro social. Doctor, muy buenos días, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, un buen día a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Cascabel. Gracias, doctor. Está con ustedes Alberto Franco y vamos a tratar el tema que poco se habla o muy esporádicamente sobre la realidad del seguro social. Doctor, el caso del seguro social preocupa especialmente a las personas que ya estamos en la edad de habernos acogido a la jubilación, pero muy poca gente de menos de los 65 o 60 años se preocupa realmente de lo que es el seguro social, sino únicamente cuando tienen un problema de enfermedad o de salud. Y se preocupan de la prestación de salud. Se ha hablado de que la deuda histórica con el seguro social en un momento dado se dice que sobrepasa los 30.000 millones, en otros que pasa los 10.000 millones. En definitiva, no hay cantidades y en definitiva se mantiene una especie de velo sobre la realidad del seguro social. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Es real esto o es un fantasma creado para poder distraer a la gente? A ver, no, el problema de la seguridad social es un problema muy complejo, entendiendo desde su creación hasta ahora cómo está funcionando. Cuando se creó el seguro social, se creó como una caja de seguro, de un seguro prestacional que lo que buscaba era básicamente proteger al trabajador en caso de que le faltase el trabajo, ¿no es cierto?, el seguro de cesantía, en caso de que falleciese y quedaran deudos todavía menores de edad o una pensionista cónyuge o pensionista cónyuge que no pudiera subsistir por sus medios, ¿no es cierto?, el seguro de Montepío, y el que usted, Alberto, bien ha señalado, el seguro de jubilación. Y así inicia la caja del seguro, con un análisis actuarial pensando que las personas vamos a vivir no más de 65 años, máximo 70, y por eso es que las personas se jubilaban a los 60, 65 años. Avanza el tiempo, la caja del seguro se convierte en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y aparece una nueva prestación adicional que es la prestación de salud. En un sistema de salud pública óptimo se entendería que todas las personas no deberíamos tener que pagar o salud privada o acudir al seguro social, iríamos a las casas del Ministerio de Salud, pero ya sabemos que eso no es así. Eso es mucho más fácil y mejora la atención si es que vamos al servicio de salud del seguro social. Pero ahí es cuando empieza a crearse el hueco. ¿Por qué? Porque todas estas prestaciones que debería realizarlas del Ministerio de Salud Pública, las realiza el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el gobierno central no puede cubrir todo lo que se necesita para cubrir esa deuda. Y ahí tenemos que efectivamente a la actualidad son más o menos 30.000 millones lo que se adeuda. Y solamente para que tengan una idea, en salud, la deuda del área de salud son alrededor de 18.000 millones de dólares. Entonces, justamente esa es la que más complica, la prestación que más complica, y lamentablemente el populismo en ciertos años ha hecho que el tema se agrave, como por ejemplo cuando el presidente Rafael Correa autorizó la atención también a cónyuges de hijos menores de edad del afiliado sin realizar un adecuado cálculo de cuánto es lo que debía cubrirse en el seguro social para que esto pueda ser viable. En esta parte entendamos lo interrumpo, doctor, sí. Y le pido mil disculpas por eso.
pero usted acaba de indicar de que el presidente Rafael Correa autorizó, pero se sobreentiende que el Seguro Social no depende del Ejecutivo, sino de un directorio absolutamente independiente y con capacidades propias de decisión. ¿Quiere decir que el Ejecutivo de alguna manera cooptó ese poder? No, a ver, ahí hay que entender, y el populismo se da muchas veces desde la clase política. Menciono al presidente Rafael Correa porque en ese entonces, recordemos, eh, algo muy parecido a lo que sucedió en los primeros meses del actual gobierno. El presidente tenía control absoluto del Ejecutivo y del Legislativo, tenían una mayoría absoluta del Legislativo, y entonces los proyectos que salían desde la Presidencia de la República eran aprobados sin mayor discusión en el Legislativo. Por eso señalo al presidente Rafael Correa, pero fue su movimiento político la Revolución Ciudadana, el que impulsó en ese momento estas reformas, que uno pensaría que está bien, ¿no es cierto? Uno pensaría que mejor que el afiliado y su familia esté protegida, pero nos olvidamos, y a un poco lo que iba antes, es que nos olvidamos que el seguro social es como un seguro más. Claro. Ninguna empresa aseguradora me puede cubrir si es que no tiene unas bases de cobertura adecuadas. Por eso es que, por ejemplo, si yo me paso chocando mi auto a cada momento, en un momento determinado la aseguradora me va a decir, oiga, perfecto, pero le voy a subir la prima, le voy a subir lo que usted paga por el seguro, sí le voy a cubrir, pero usted tiene que compensar su siniestralidad con los costos. Eso en la seguridad social no existe. Tenemos un vacío, un hueco gigantesco que cada vez se va haciendo mayor. Dentro de este punto, no solamente, y me permito preguntarle a usted, que es el que conoce, no solamente se ve ahondado el problema por esto de la incorporación de los familiares del afiliado, sino por el seguro campesino, si no me equivoco. ¿Cómo es el tema? Claro, ahí tenemos esa otra prestación muy complicada en donde efectivamente lo que aportan los afiliados no llega a compensar lo que reciben de prestaciones por parte del Seguro Social. Ahora, entendamos que como administración pública, ¿no es cierto?, como Estado, tanto el legislativo como el ejecutivo en su momento dijeron, oigan, ahí tenemos unas personas que tienen que estar de alguna forma protegidas porque son los que nos brindan seguridad alimentaria. Mucha de la producción agrícola del país la debemos a los indígenas, y entonces de alguna forma también tenemos que protegerles para que esas personas puedan seguir en el campo y podamos tener una seguridad alimentaria. Caso contrario, no vamos a poder subsistir como sociedad. Y un poco ahí lo que hace el Estado es decir, ok, vamos a asegurarles, y por eso es que el Estado central tiene que compensar con alrededor de un 40% de prestaciones del presupuesto hacia lo que va del Seguro Social. Doctor, dentro de esto, ya sabemos entonces, este panorama se lo ha presentado, se lo ha hablado. Muy poco se habla del tema del seguro campesino porque es un tema políticamente incorrecto y molestoso. El campesino paga alrededor de $1.75 por la cobertura de seguro. La gran carga está en manos y a espaldas del obrero, del trabajador, del afiliado, del oficinista, etcétera. Pero, ok, hagamos una abstracción. Hasta aquí, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Habría que hacer un corte, iniciar un nuevo seguro social? ¿El viejo debería irse compensando con las deudas que tiene el Estado con el IES? ¿Cómo usted ha pensado, ha estudiado una proyección de solución? A ver, la solución es muy difícil y porque es una solución muy compleja a nivel social. Y no hay una única solución posible. Es decir, en un momento determinado, por ejemplo, Chile dijo, lo mejor es la creación de estas AFPs, que no es otra cosa que varias seguridades sociales, ¿no es cierto? La obligación que tiene todo trabajador de aportar a un seguro social relativamente solidario, pero que cada quien sea dueño de sus aportes.
yo sé muy bien, yo tengo una cuenta en el Seguro Social en donde yo voy aportando, más o menos como lo que pasa, por ejemplo, en los seguros privados de jubilación privada. Yo podría ir aportando y decido si aporto 100, 200, $400 mensuales. Este seguro al final me va a dar una pensión jubilar de, qué sé yo, $400, $500 al mes, dependiendo de cuánto yo haya depositado en esa cuenta. Y este es un banco básicamente de inversiones que lo que hace es invertir el dinero para que luego yo pueda eh, obtener una pensión. Pero ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, en Chile con las AFPs? El mercado comenzó a tener complicaciones, finalmente son bancos y les dijeron a sus afiliados, oigan, ¿saben qué? No les podemos dar las mismas cantidades que les estábamos dando antes, vamos a realizar un recorte en las pensiones. Entonces, esa salida de tener una cuenta propia privada en donde se va aportando para luego recibir, también tiene sus complicaciones. En Europa, por ejemplo, se está discutiendo ampliamente si es que ya tiene que cambiarse eh, las edades de jubilación. Como decía, los cálculos actuariales se hicieron cuando se pensaba que la expectativa de vida de una persona iba a ser no más de 70 años y por eso las personas se jubilaban entre los 60 y los 65 años, porque se pensaba que la jubilación no iba a durar más de edad de 5 o 10 años a lo mucho. La Ahora pensión estamos jubilar. hablando con la pensión jubilar. Ahora estamos hablando con una expectativa de vida de 75, 80 años, gente que se está jubilando a los 60, 75, 60, 65 años, y entonces hay una prestación de 20, 25 años que en ocasiones es hasta incluso mayor a lo que se estuvo aportando. Claro. Y complica mucho, esto complica en sí el sistema. Yo creo que es un tema de discusión social que poco a poco tenemos que buscarle una salida. Vamos a conversar sobre esa parte en el segundo bloque de esta entrevista. Volvemos. Gracias. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites. Volvemos precisamente sobre el tema del seguro social. Doctor, estábamos en el primer bloque viendo el avance de la expectativa de vida del jubilado. Este es uno de los problemas que tiene el seguro social, el alargamiento de la vida del jubilado, que los lleva a tener 20, 25 años por encima de la edad proyectada. Pero también tenemos otros problemas que ya los hemos tocado. Usted se refirió al tema de las AFP en Chile. En los Estados Unidos tienen un sistema un poco parecido al de las AFP, en donde el Estado, no tengo claro si es el Estado o alguna empresa, la que recibe el dinero del seguro de las personas que aportan, o si es alguna empresa particular. En definitiva, en Estados Unidos el seguro de salud está cubierto a través de compañías de seguro. No sé si la jubilación. ¿Usted conoce el tema? Porque allá parece que no ha colapsado. Lo que pasa es que allá el Estado no se mete a brindar ninguna prestación. Esto es problema del privado. Y por eso es que mucha gente huye de Estados Unidos hacia Europa o Canadá cuando se dan cuenta de que efectivamente, si es que tienen una enfermedad relativamente compleja, podrían quedar en la bancarrota y desahuciados. Allá no hay un seguro público per se. Y el Partido Demócrata durante muchísimos años peleó para que de alguna forma el Estado se haga cargo al menos de aquellas prestaciones básicas para las personas que menos tienen. Entonces, por ejemplo, si es que yo me rompo la pierna o si sufro un accidente, que no me quede sin atención y el hecho de tener una atención luego no me deje en la bancarrota.
y así apareció todo este sistema del Medicare y Medicaid y del famoso Obamacare en las épocas de Obama y antes, inclusive ya desde Clinton estaban peleando, pero es una porción muy, muy pequeña de la población la que goza de estas prestaciones especiales, especialísimas, extraordinarias, y que en el caso, por ejemplo, del Ecuador, son suplidas por la salud pública. El Ministerio de Salud Pública brinda también estas prestaciones. Allá en Estados Unidos, básicamente cada quien eh, tiene que matar, como se dice vulgarmente, tiene que matar su propia comida, y entonces es muy complejo. Ahí si es que alguien quiere, lo que sí hay algunos beneficios tributarios, por ejemplo, para el tema de ahorro futuro. Tienen un Claro. sistema famoso del 401k, que es yo voy depositando una cuenta de mis utilidades, que luego no pago un impuesto a la renta, sino que la voy depositando en una cuenta para que luego, cuando ya no sea productivo, el Estado no se me tenga que hacer cargo y yo pueda tener un ingreso desde el punto de vista privado. Pero en Estados Unidos no hay un seguro social. Por eso Doctor, no tienen ese problema. volvemos entonces a nuestro problema nacional. ¿Cuál considera usted que debería ser un primer paso? No hablemos de la integralidad del problema, porque como usted lo señaló, es un problema con soluciones múltiples y complejas. ¿Cuál debería ser el primer paso para iniciar un proceso de reconfiguración y rescate del Seguro Social? El primer paso que ya todo el mundo se da cuenta y nadie quiere hacerlo es el cambio en la edad de jubilación. Si queremos que el Seguro Social no colapse en los pocos años, sí o sí tenemos que pensar que los nuevos afiliados, porque claro, no le puedo someter a esto a aquella persona que ya tiene 30 años de aportes y está por cumplir los 65 años de edad o los 60 años de edad, ¿no es cierto? Una persona que durante toda su vida ya aportó pensando que a los 65 años sí se iba a jubilar. Pero a los jóvenes de 18, 20, 25, 30, 35 años, y yo tal vez llegaría hasta los 35 años, decirles, miren, todas las personas de menos de 35 años que han venido aportando o que ingresen a ser trabajadores y aportantes de la seguridad social, sepan que su edad de jubilación no será los 60 años, no será los 65 años, probablemente sea los 67, 70 años, es decir, hacer un cálculo actuarial, para ya ir modificando al menos y ir cerrando la brecha al menos de la deuda de prestaciones jubilares. Porque evidentemente ya sabemos, es algo cierto, que la expectativa de vida en la actualidad no son los 65 años, la expectativa de vida en la actualidad son 75 años. Entonces, a ese esquema es a lo que un poco debemos cambiar y tenemos que muchas personas efectivamente tienen capacidad de trabajar, sobre todo trabajos de oficina, no me estoy refiriendo a los trabajos manuales, de obreros que pueden ser complejos, pero en un trabajador de oficina tenemos personas de 65 o hasta 70 años, profesores universitarios, profesores de escuela, rectores, que efectivamente sí podrían continuar trabajando. Eso en la parte de la prestación de la jubilación y la prestación de salud, que en mi criterio es la que más asfixia al Seguro Social. ¿Cuál debería ser un primer paso en ese sentido? Igual, aumentar un poco, habrá que revisar el tema del Seguro Social Campesino también, y aumentar un poco también los aportes de aquellos afiliados que quieran que su familia también se atienda en el Seguro Social. Es decir, si es que quiero que mi cónyuge y mis hijos menores de edad también estén asegurados, se debería pagar algo más, al menos una prima, tal vez no una mensualidad, pero sí un copago, ¿no es cierto? Lo que es muy usual en la medicina prepagada. Es decir, yo Seguro Social te voy a cubrir el 80%, el 90% de tu operación, pero tú paga, tal vez no si tú eres el afiliado, pero si es tu hijo, sí un copago de un 10%, un 20% que de alguna forma compense justamente esas prestaciones. Interesante es el planteamiento que usted ha realizado, doctor. Realmente preocupa porque es fundamental que se solucione el problema de lo más rápido posible antes que nos quedemos sin la asistencia
del IES. Le agradezco muchísimo, doctor, por haber estado con nosotros y esperemos de que el Estado escuche los planteamientos de los expertos como usted. Muchas gracias, Alberto, y gracias a los radioescuchas. Hasta luego. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Marco Morales Andrade, especialista en el tema de seguridad social. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites.